marco de eventos para los Master Data Services, para alinear las entidades claves de la organización a través de múltiples sistemas, o lo último que lanzamos, el último producto que lanzamos, el Parallel Data Warehouse Server, ya vengo cansado a esta altura, que es un appliance, es un hardware, y uno espera, digamos, las soluciones grandes de base de datos que sean así, que sean hardware absolutamente optimizado con el software optimizado, que se conecte a su infraestructura y tenga una mínima personalización para adaptarse a la organización. Bueno, ¿qué se espera en la próxima versión de SQL Server? Lo que hice fue elegir las 10 cosas que más me gustan de SQL Server Denali. Y especialmente no puse aquí digamos, las herramientas, las herramientas de cliente, o como se pronuncie, un nombre francés, porque nos van a dar una muy buena alegría en cuanto a mayor integración de la base de datos en nuestro proceso de desarrollo y en todo el proceso del ciclo de vida de la aplicación. Pero voy a enfocarme en las 10 cosas más interesantes de la base de datos. Y para empezar, la base de datos se enfocó en plataforma de misión crítica, en salvar los activos actuales que tenemos, las clusterizaciones, el alta disponibilidad, pero en dar nuevos paradigmas de misión crítica. La tecnología, el hardware, las comunicaciones, ha evolucionado los sistemas de almacenamiento. Bueno, ¿qué podemos hacer hoy en día en una plataforma moderna para dar mejores soluciones de misión crítica y además para optimizar al máximo el hardware que tenemos utilizado en la base de datos? Productividad del developer, productividad para acelerar los desarrollos, productividad para liberarlo de determinadas tareas, productividad para producir o trabajar con abstracciones mucho más potentes, los sistemas de acceso a datos. Y Pervasive Insight, tener los datos en el momento que los necesitemos. Que no todo tenga que ser algo específicamente construido como solución para obtener esos datos, sino que haya formas automáticas de, bueno, tenemos estos datos con esta estructura y no tenemos tiempo de trabajar sobre ellos para producir determinados reportes, que los podamos analizar de esa forma, como estén. Hoy en día el time to market, el tiempo de la presión de TI, el tiempo del negocio, van muy desalineados, y es nuestro trabajo en TI, con todo este concepto de private cloud, de automatización, de mejoras de servicios. No es que nos quedemos sin trabajo con esto, tenemos mucho más trabajo para hacer, pero lo que tenemos que reducir es ese gap entre que nos piden una solución y la entregamos. Y ahí está donde podemos hacer la diferencia en TI para volver a apalancar el negocio. Mis 10 preferidos comienzan por el alineamiento con la nube. El cloud computing está redefiniendo la forma en que hacemos muchas cosas en tecnología, pero en particular está redefiniendo la forma en que se hacen los productos de tecnología. Entonces, hoy contaba Miguel que en el keynote comenzamos la parte de cloud computing sin una base de datos relacional. Y rápidamente tuvimos que sacar una base de datos relacional porque es lo que necesitan los developers. Pero esa base de datos relacional en el cloud ha impactado a la base de datos relacional on-premise de diversas formas. Primero, aparecen las Container Database, o sea, los usuarios ya no son usuarios del servidor, son de la base de datos. Ya hay grupos de bases de datos que son agrupaciones lógicas que viajan juntos entre distintos servidores y no tiene por qué estar definido el usuario en el servidor. Y ese tipo de cosas que están definidas en el servidor pasan a estar definidas en la base de datos. Vamos a ver bases de datos parcialmente contenidas y bases de datos completamente contenidas en los próximos años, y la definición de la base de datos va a ser autónoma, como una pieza, como un componente que se coloca en el servidor y funciona con sus propios usuarios, independientemente de los usuarios o los mecanismos que tenga definido el servidor. Hay una fuerte alineación entre SQL Server Azure. Para que tengan idea, SQL Server Azure cada base de datos está corriendo en 3 servidores en paralelo, sincronizados, y cuando un servidor está degradado en performance, acuérdense, cuando ustedes crean una base de datos en Azure, lo que tienen es una unidad de escalabilidad. Una base de datos de 1 GB significa que le van a poder pegar 5.000 requests por segundo en forma performante a esa base de datos que va a tener 1 GB de tamaño. Una base de datos de 10 GB significa que le van a poder pegar 5.000 requests por segundo a una base de datos que tiene 10 GB de tamaño.
O sea, no es lo mismo la asignación de recursos para 10 bases de datos de 1 giga que para una de 10 gigas. ¿No? Aunque parezca que es lo mismo, digamos, la unidad de escalabilidad es la partición, la base de datos. ¿No? Cuando ustedes federan bases de datos en Azure, cada partición de la federación tiene el soporte de esa cantidad de escalabilidad de request por segundo. Y eso va permeando al producto tradicional que tienen en la organización. Lo vamos a ver, lo estamos viendo también con App Fabric, se están confluyendo en ser el mismo producto. Y en la próxima, siguiente versión de Denali, van a ser el mismo producto, van a ser la misma forma de producto. Ese para mí es mi preferido, ese nivel de automatismo, de independencia, de portabilidad que da el cloud, que baje al producto de base de datos relacional tradicional. El segundo favorito es el modelo semántico de Business Intelligence. Como ustedes saben, hay un modelo para trabajar con consultas multidimensionales que usan Hyperion y SQL Server, que es MDX, ¿tá? Que son las consultas multidimensionales y es un sistema de consulta donde uno hace slicing, de distintos slicing del cubo y después obtiene un resultado, un conjunto de celdas. Uno le va diciendo, cortamos por tal dimensión de tal forma, por tal dimensión de tal forma, y bueno, lo que nos queda es un hipercubo que lo vamos mapeando a las columnas, a los renglones o a las distintas dimensiones. Ahora aparece un nuevo concepto semántico más parecido a fórmulas de Excel, ¿ah? Que son unas extensiones de acceso a datos, que es un modelo semántico portable entre los distintos modelos. Entre un modelo más orientado a relacional y a consultas sacadas a fuerza bruta de SQL y un modelo más pensado en el concepto multidimensional. Ese es un nuevo concepto y me parece que ahí hacía falta renovar las herramientas que teníamos, estaban viejas, no se habían, digamos, el modelo estaba un poquito viejo, hacía falta darle un sacudón y darle un modelo de agilidad. ¿En qué lo nota uno? Lo nota en cuánto le cuesta a una persona escribir una consulta MDX. Cuando ya no lo escribe la herramienta automática y lo tiene que escribir un desarrollador profesional o un DBA, le cuesta un montón escribir esa consulta MDX. Mi tercer preferido son los almacenamientos. Pasamos de los dos modelos tradicionales, el MOLAP y ROLAP, a tener nuevos modelos de almacenamientos. Y en particular, el Vertipack. Vertipack es ya, digamos, son una realidad las bases de datos orientadas a columnas. Para determinados niveles de carga de bases de datos, para tener una escalabilidad real, hay que orientar la base de datos a columna. Como que el almacenamiento, en vez de estar hecho por registros, está hecho por columnas. Eso simplifica enormemente determinados tipos de queries. Cuando tenemos tablas muy grandes, se crece en órdenes de magnitud. Aquí se habla de un almacenamiento que es 10 veces más rápido, pero se ha probado, digamos, que ese almacenamiento es hasta 1000 veces más rápido. Y la implementación que hemos visto es Power Pivot para Excel, que es una base de datos comprimida, orientada a columnas, que permite meter millones de registros en una tabla Excel y ustedes pueden seguir en una planilla Excel y ustedes pueden seguir operando esa planilla filtrando y ordenando como si fueran 10 o 20 registros nomás los que tienen en pantalla. Esa tecnología ahora es parte de SQL Server vNext, de la próxima versión de SQL Server. Direct Query es un modelo que permite generar fórmulas y ir directo a la base de datos, hacer una especie de multidimensional sobre un modelo relacional puro, sin el intermediario, digamos, multidimensional. SQL Server Analysis Services, entonces, provee un modelo portable para distintos tipos de soluciones, ya sea soluciones en SharePoint, por ejemplo, toda la parte de Power Pivot de Excel se convierte en una parte de SharePoint y el proyecto Crescent es una herramienta que le vamos a hablar un poquitito más adelante que permite hacer todo ese diseño de consultas y soluciones sobre grandes volúmenes de datos, trabajando con esas bases de datos altamente comprimidas, y ahora es una SharePoint Application. Ya no es más que un servicio que está externo, que hay que comprimirlo, que hay que subirlo. No. Es un rol de SharePoint. Es una SharePoint Application, se habilita en SharePoint, se configura en SharePoint, se le asigna a un servidor ese rol, se le da una carga de trabajo a una granja. Está totalmente integrado adentro de SharePoint.
Y sigue soportando, por supuesto, el modelo tradicional de Analysis Services. Mi número 4 son los Data Quality Services. Los Data Quality Services son una perlita porque permiten trabajar by example. Aparte de un montón de tecnologías que tiene para detectar datos mal ingresados, malos patrones y demás, yo puedo, con Data Quality Services, tomar un pedacito de base de datos curada, bien curada, y decirle, esto está bien, a ver, analízame el resto de la base de datos. ¿Ah? Y en base a eso, a las relaciones y al modelo que encuentra y que logra extraer de esos datos correctos, me hace todo un análisis y me detecta dónde tengo problemas, pero además no solo me los detecta, sino que me los corrige. Donde tengo, por ejemplo, direcciones mal tipeadas, es uno de los problemas grandes que hay adentro de las bases de datos relacionales que tenemos en nuestras organizaciones, donde tengo IDs repetidos, IDs duplicados, donde tengo problemas que resolver. Bueno, esta herramienta se encarga no solo de analizar la calidad de los datos, sino de hacer un curado de la base de datos relacional. Project Crescent es esta herramienta que les contaba, que es Power Pivot llevado a la web, donde ustedes toman un modelo, no solo un modelo de Vertipack, puede ser un modelo también multidimensional tradicional, y les permite, en los últimos 5, ¿verdad? Sí, muy bien. Les permite crear este tipo de soluciones, pero siempre en un modelo casi como el viejo modelo WYSIWYG. Ustedes van arrastrando y van colocando y van armando la solución y siempre es una solución que corre, siempre es una solución que está lista, que funciona. ¿Ah? No es que tengo que hacer esto y lo otro y lo otro y lo otro y después lo puedo correr y ver si funciona. Coloco este tablerito, armo esta consulta, pero siempre está corriendo, siempre está funcionando. Es como una planilla Excel, digamos. Puede no funcionar lo que estoy tirando, pero no el resto de las cosas que están en el reporte. Está muy bien logrado, muy bien armado, la calidad visual es excelente. Los tipos de gráficos, ojalá te los compren a vos, Andrés. ¿No son tuyos? No. ¿No? Bueno, muy bien. Después, el Self-Service Alerting, integrado también con SharePoint esto, permite que cuando ustedes diseñan un reporte, definan datos en los cuales uno se puede suscribir. Y el usuario se puede suscribir con consultas muy sencillas, cuando cambie, cuando pase de tal valor, cuando quede por debajo de tal valor, cuando haya más de tantos datos, sobre la misma herramienta de reporte, sobre el mismo sitio web donde estamos viendo el reporte. Como lo ven, aquí está adentro de SharePoint, una interfase muy de SharePoint esa. El usuario puede cliquear sobre los datos y decirle, avísame cuando las ventas de la sucursal tanto tengan menos de tanto en pipeline, ¿no? Lo que sea. Ese tipo de consulta con la asistencia, por supuesto, de aquel que crea el reporte, que define las reglas, pero en una forma muy sencilla podemos permitir que los usuarios se suscriban a cambios en los reportes. Y eso es muy bueno porque le da dinamismo a la organización. Son esas pequeñas cosas que dinamizan la organización. La alta disponibilidad. Este lo puse en número 7, pero la verdad, quizás lo hubiera puesto como el tope de los... van a ver, el que puse en número 10, va a haber 3 o 4 personas acá que van a decir, por fin. Y las demás van a decir, pero ¿por qué habrá puesto eso? Hay un montón de gente que le ha dado un montón de dolores de cabeza al número 10. Espero que estén por acá algunos de los que he conversado de ese problema. La alta disponibilidad. Nosotros tenemos un servidor y ponemos un mirror. El mirror básicamente lo que hace es ir recibiendo las transacciones en forma sincrónica o asincrónica y ir respaldando. Podemos tener clúster también, donde hay un servidor pasivo y uno activo. Bueno, la alta disponibilidad aquí es de hasta 4 servidores, o sea, podemos tener un principal y 3 mirror, pero además los mirrors son activos. Entonces podemos dirigir las consultas a los mirror, podemos definir además qué tiempo de sincronización pueden ir atrás los mirror. ¿Ah? Es automático el switcheo del primario al secundario, es con tolerancia geográfica también, pero además lo más interesante de esto es que los mirrors son activos. O sea, podemos usar el principal para pegarle con las transacciones y los 3 mirrors para usarlos para reporting, para los backups, para cualquier operación de lectura, solo lectura que vayamos a hacer sobre la base de datos relacional. Esto es algo que le hacía falta a SQL Server. Bueno, en los días que vivimos, en ese enorme volumen de datos,